Los 133 cardenales electores que forman parte del cónclave se encierran a partir de esta tarde en la Capilla Sixtina para designar a un nuevo papa que tome el relevo de Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. El elegido será el pontífice número 267 de la historia. Todo lo que pase a partir de ahora lo vamos a ir analizando en Levante Televisión. Hoy está con nosotros Francisco Furió, de la Delegación de Liturgia de la Archidiócesis de Valencia y párroco también en la localidad de Aldaya. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Un placer saludarte en estos días intensos, ¿no?, que tenemos por delante. Sí, la verdad es que son días llenos de, yo diría, de profundidad para nosotros. Sí, sí. También está con nosotros el director de esta casa, Juanma Romero, que va a estar al frente de los especiales informativos sobre el cónclave. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Arantxa? Muy buenas. Estamos preparados para días muy, muy intensos. Sí, y además a nivel informativo yo creo que también, ¿no? Yo creo que uno de los grandes momentos históricos que vamos a poder vivir, además, durante estos próximos días, y que, por supuesto, trataremos de dar la mejor información puntualmente aquí en Levante Televisión. Francisco, el cónclave es una ceremonia en la que están puestos los ojos de todo el planeta, informativamente hablando. Es la noticia, digamos, ¿no?, de este año. Sí, sobre todo porque la Iglesia es católica. La palabra católica significa eso, significa universal. Y por lo tanto, ahí, en ese cónclave, están representados, además esto es una de las cosas que ha hecho el Papa Francisco, que ha sido ampliar el número de países que se representan en ese cónclave. En este caso son 71 países, y por lo tanto es universal. ¿Por qué? Pues porque la fe, o sea, católicos hay en todo el mundo, de una manera o de otra, más o menos cantidad, pero en todos los países prácticamente hay católicos. Incluso los que estábamos perseguidos, los católicos, pues ahí siempre hay una iglesia callada, silenciosa, pero que cree en Jesucristo. Y, por lo tanto, que hace su trabajo. Sí. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Cuéntanos un poco cómo es esa ceremonia. Bueno, lo que va a pasar a partir de ahora es que la iglesia se mete, ¿no?, a rezar por la elección del nuevo Papa, una celebración que está muy estipulada, que fue estipulada o sea, lleva siglos, pero Juan Pablo II en la Universi Domini Greccis fue en el año 96, hizo un poco de reforma, luego Benedicto XVI la cambió, o sea, cambió algunos puntos también, muy pocos, o sea, muy importante, y el Papa Francisco también ha hecho algún cambio, pero en realidad es una celebración muy antigua, una celebración que lo que pretende en todo momento es asegurar realmente que el que sea elegido como sucesor de Pedro realmente sea pues el que aúne, ¿eh? Porque la función principal y lo que buscamos los católicos en el Papa es que sea es el signo de la unidad, ¿no?, que nos aúne a todos, ¿no? La Iglesia católica es súper diversa, tiene pues eso, ¿no?, millones de feligreses que además cada uno pues tiene su pensar, su manera de ser y su manera incluso hasta de vivir la fe, ¿no? Pero lo bueno que tenemos en la Iglesia Católica, que incluso algunas religiones nos reconocen que es algo muy positivo, es que tenemos una cabeza que nos permite tener claro que nosotros pertenecemos a esa Iglesia, ¿no? Y ese es el Papa. Por lo tanto, nosotros no buscamos en el Papa el hombre perfecto, porque tenemos claro que perfecto es Dios. Buscamos en el Papa a ese Pedro que, pues eso, ¿no?, que vemos en el Evangelio cómo negó al Señor 3 veces, y a pesar de saber eso, de saber la debilidad, Jesucristo le dijo, yo confío en ti, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una celebración, bueno, a mí personalmente me gusta mucho, es muy bonita, ¿vale? Es verdad que solo se produce pues cuando hay un cónclave, pero los cardenales esta mañana ya han celebrado la misa en la Basílica de San Pedro pro elecendo Papa. ¿Para qué? Para rezar. Nos han pedido en un comunicado especial desde hace días a todos los feligreses del mundo que recemos por ellos. ¿Para qué? Pues para que al final sepan elegir a aquel que entraría dentro del perfil necesario para estos momentos, ¿no? Es decir, en un mundo donde
queremos todo inmediato, sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no?, que ahora buscan la inmediatez en todo. Ahora la gran pregunta es cuándo vamos a conocer, ¿no?, el nombre del nuevo Papa, cuándo va a haber ese concilio en las votaciones. Según las predicciones, unos hablan de más tiempo, otros de menos. El tema de que haya tantas nacionalidades, como hemos comentado antes, más de 70 países representados, ¿ayuda a que pueda dilatarse más en el tiempo o al revés? ¿Se espera un resultado y en este caso una fumata blanca más pronto de lo que algunos vaticinan? Me gustaría podértelo decir con certeza, ¿sabes? Pero creo que solo Dios lo sabe. ¿Vale? Es decir, al final, ¿sabes qué pasa? Que con esto hay tantas quinielas que al final alguien va a acertar, ¿sabes? O sea, alguien va a acertar. Seguro. ¿Vale? Entonces, a ver, lo que yo considero, creo que además está muy bien hecho, ¿no? Porque en las congregaciones que han tenido los cardenales, han estado teniendo estos días, ¿no? Es decir, la Iglesia lo tiene todo muy estipulado en ese sentido y además yo creo que con mucha sabiduría y la sabiduría de, pues eso, ¿no?, de muchos años. Se muere el Papa, se hace el funeral, hay 9 días de oración por el Papa anterior y a partir de ahí comienzan las congregaciones. Se elige a ver cuándo se empieza que eso ha sido todo elegido por los cardenales que forman la comisión, vale, todo. Entonces, ya estamos en que sabemos que hoy empieza el cónclave, pero han habido congregaciones en las que, ¿qué se hace en esas congregaciones? Pues ha habido un montón de intervenciones. Yo estaba mirando el otro día y hay días que han intervenido han habido hasta 31 intervenciones. Al día siguiente 20 intervenciones. ¿En qué se habla de esas intervenciones? Se habla de cómo está el mundo a día de hoy, de cómo está la Iglesia a día de hoy, de algún modo hacer un perfil de lo que necesitaríamos, lo que la Iglesia necesita en el Papa de este 2025. A partir de ahí vamos a elegir a alguien. Entonces, es decir, lo que piden los cardenales es que recemos para que ellos sepan realmente elegir quién entra dentro de ese perfil. ¿Cuándo será? Yo qué sé, yo me arriesgaría a decir que mucho no va a alargarse, ¿vale? Los últimos cónclaves han estado todos en 2 días. El último, sí, más largo fue de 5 días, ¿vale? Con lo cual, teniendo en cuenta que hoy, esta tarde, cuando entren con esa preciosa celebración en la que desde la Capilla Paulina los cardenales salen en procesión cantando las letanías. Las letanías es pedirle a la Iglesia celeste que interceda por la Iglesia del terrestre, ¿no? Entonces esas letanías que llegan, ¿no?, con la oración, con ese juramento todo conjunto. Luego viene el juramento propio de cada uno, personal, y luego el famoso extra omnes, ¿no? El otro día alguien lo traducía como todos los hombres fuera. No, omnes no significa hombre, significa todos fuera, ¿no? En el que además todavía se queda el maestro de ceremonias y el que va a dar aún una última charla para decirles a los cardenales, para apelar a los cardenales por dónde tiene que ir la elección, ¿no? El mismo cardenal Re esta mañana en la homilía que ha hecho en la capilla, en la Basílica de San Pedro, también hace una homilía un poco después de haber escuchado todas las intervenciones de lo que debería ser el perfil, ¿no? Y a partir de ahí se produce la votación. Es una votación difícil. Claro. ¿Vale? Estamos hablando de 89 votos de 133. Que eso para mí es una sabiduría de la Iglesia, porque no se trata de una mayoría absoluta ni de una mayoría simple, no se trata de mucho más que una mayoría, es decir, se trata de que todos a una, la gran mayoría, estemos de acuerdo en lo que le hace falta a la Iglesia ahora. Por eso lo de uno entra Papa y sale cardenal, porque los favoritos... Exacto, tenía apuntado precisamente esa frase, quien entra Papa sale cardenal, porque imagino que el que... No siempre es así, no ha pasado siempre. Ha habido veces que pues eso, Pío XII entró y en la primera votación salió. ¿Pero por qué? Pues porque es normal, ¿vale? Porque conseguir, pues eso, 89 votos de 133, o sea, no es fácil. No es fácil. Y además, en la primera votación, que por eso todos esperamos hoy que la fumata sea negra, ¿vale?, esta tarde, que sería lo normal, ¿vale? ¿Qué se hace? Porque ellos no tienen sondeo, no tienen encuestas. Digamos que las encuestas sabemos ya, por tema político también sabemos que no sirven para mucho, las encuestas se equivocan casi siempre, ¿no? Sí. Entonces, decir, ya no se trata de quién piensas tú que la mayoría de cardenales, o sea, si yo soy un cardenal, ¿quién pienso yo que será? Pues yo no sé.
En la votación ya se ve, es como una especie de primer sondeo. Ya ves Claro. los nombres Claro, de los... ya se ve un poco de qué candidatos. Y la mayoría de veces, alguno de esos famosos que está por ahí, ¿qué tal? Sí que saca votos, la mayoría luego se reparten muchos votos, pues a lo mejor hay uno que tiene 3 votos, otro que tiene 4, otro que tiene 6, que no es que significa que aquí no se descarta a nadie, ¿eh? No es una segunda vuelta, la segunda votación, sino que vas viendo, se va a ir viendo, ¿para qué? Para que vayan viendo todos cuál es ese el perfil que debe de llevar realmente, quién cumple con ese perfil del nuevo Papa. Durante estos días, claro, hay que rellenar muchos programas de televisión y muchas horas de directos. A los curas, si nos dais un micro, o sea, nos mola, quiero decir, lo digo porque solo tienes que... Desde luego. Escuchamos nombres de favoritos, ¿no? Como el filipino Luis Antonio Tagle, el arzobispo de Manila, Pietro Parolin, que fue mano derecha del Papa Francisco. En fin, no sé si va a pasar como decías, ¿no? Hace un momento, también en la vertiente conservadora, ¿no? Que se habla mucho de esas dos vertientes, el húngaro Peter Erdő o el guineano Robert Sara como favoritos. Yo creo que bueno, a ver, al final yo soy un pobre cura de pueblo, quiero decir que aquí mi opinión va a contar poco, ¿sabes? Pero es decir, yo creo que creo que nos va a pasar, que sí, saldrá alguno de los que se ha nombrado, como decía, tantas quinielas hay que al final pues alguna acertarán, acierta, ¿no? Claro, alguna acertarán, pero probablemente, no sé, es mi opinión personal, insisto, pues probablemente no salga ninguno de los que pensamos así los más llamativos. ¿Por qué? Pues porque al final este tipo de nombres tampoco aunan a todos. Si realmente aunan a todos, bienvenido sea, ya está, ya tenemos papa, ya está claro, es rápido. Claro. Pero no se sabe. No se sabe. Quiero decir, eso es con llave, con clave. Con lo cual están cerrados y no sabremos nada nunca. ¿Cómo se vive en estos días en la Iglesia, en la Comunitat Valenciana? Pues mira, yo creo que, bueno, con mucha tristeza por despedir al Papa Francisco, que ha sido un gran Papa, y yo creo que, de verdad, yo el otro día lo pensaba, ¿no? Viendo las noticias y tal, digo, yo estoy muy tranquilo. Es decir, lo vivimos desde esa esperanza que el Papa Francisco ha querido, ¿no? Que este año jubilar 2025 sea de la esperanza, y en ese año él ha fallecido. Entonces lo vivimos desde la esperanza. Yo te digo, a mí me da igual el que elijan, lo digo en serio. Es decir, yo creo que el Papa, por mucho que la prensa salga y diga no sé qué, la figura del Papa para los católicos es mucho más que un personaje público. Y por lo tanto sabemos que el que salga va realmente a hacer, a cumplir con esa función, con esa misión, ¿no? Con esa cruz, porque vosotros sabéis, yo sí que he estado en la famosa sala de las lágrimas. Sabéis que existe esa famosa sala, ¿no? La famosa sala donde cuando ya ha sido elegido, ha aceptado, tal, ya entra para vestirse con esas vestiduras que están preparadas, ¿no? De varios tamaños y de varias tallas. Pues dicen que hay la mayoría de cardenales elegidos papas lloran. ¿Lloran por qué? Porque es que es una gran responsabilidad. Mira, si me permitís, si tenemos tiempo, os cuento una anécdota que me contaba un sacerdote cuando yo estuve estudiando en Roma, que en una de las elecciones del Papa sale la fumata blanca y suenan las campanas. Y habían 2 señores mayores romanos sentados a la puerta de la casa, a la puerta de su casa allí tomando el fresco, era verano, y entonces pasando un sacerdote oyó como el uno le decía al otro, a otro que los cardenales le han amargado la vida. Claro, es decir, ser papa no es fácil, evidentemente. Entonces, es decir, en ese sentido, pues hay uno llora, quiero decir, llora. ¿Por qué? Pues por la responsabilidad, por la cruz. Yo creo que tampoco son unas lágrimas de tristeza, pero sí son unas lágrimas de vaya tela, ¿no? Bueno, cabe recordar que cuando se elige, está la opción de aceptar o no, puede incluso declinar, ¿no? La opción de sí, pero vamos, en un principio... Siempre se suele aceptar, pero... Claro, es decir, yo sinceramente, tú piensas, ¿no? Lo que decíamos antes, si tú eres uno de los cardenales de 133, te han votado elegido, 90, claro. ¿Cómo vas a decir que no? Claro.
Francisco Furió, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Me encantaría, si tienes disponibilidad, vernos más durante estos días y que nos sigas contando cosas. La disponibilidad es poca, pero si cuadramos agenda... Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias a los televidentes.